Bueno, bienvenidos a otro capítulo de La Emboscadura. Hoy vamos a hablar un poco de un pensador francés que ya comentamos, que es Alain de Benoist, eh, en un texto que a pesar de que nos gusta porque es un pensador contemporáneo, porque es un tipo que está escribiendo, bueno, en la actualidad creo que ya debe ser grande, pero escribió hace poco y tiene un texto que se llama Más allá de los derechos humanos. Y es algo que nos interesa en lo personal a nosotros, al margen de que creo que tiene unas líneas muy interesantes para pensar todo, ya con el texto que comentamos anteriormente, que hablaba sobre la diferencia entre imperio y nación. De Benoist es como alguien que tiene muchas aristas para empezar a pensar diferentes temas filosóficos, sociales, políticos, y en este texto, más allá de los derechos humanos, creo que no es la excepción. Sigue también dando muchas ideas de todo tipo, es un flaco bastante leído, bastante preparado. Eh, y es algo de los derechos humanos que se comenta hoy, que está en boca de todos. Por eso también es importante mirarlo y aprender a ser crítico de esto y aprender a ver las controversias que hay detrás de eso. Que creo que es algo que estamos muy empapados, un poco lo comentábamos la otra vez por esta idea. Las ideologías siempre tienen esta cara de la bondad, del buenismo, de venir acá a defender las libertades, Sí, a querernos a todos, libres, felices, hermosos. Y hay que ver detrás de eso el lado B. Para gente que tiene otro tipo de lectura, otro tipo de preparación, ver este lado B no es tan difícil, pero para la mayoría de la gente, este, bueno, es un poco más complejo. Entonces es, eh, es notable y es importante tener este tipo de textos que se escriban ahora, con referencias filosóficas, con referencias políticas, con un poco de revisionismo histórico que nosotros siempre hacemos acá, a pesar de no ser historiadores, porque no somos ni historiadores ni filósofos tampoco, pero nos interesan esas cosas y la verdad que nos viene muy bien empezar a revisar esas ideas. sí, además creo que tiene mucho que ver con lo que ya venimos hablando. De alguna manera vamos probablemente a repetirnos un poco respecto de lo que ya hemos dicho, pero la omnipresencia de este concepto de derechos humanos, Siempre caemos un poco en la misma, en y repetirlo. siempre, claro, sí, eso es así, es inevitable, digamos. Pero lo interesante es eso, que digamos, la omnipresencia de este concepto nos tiene que llevar a pensar, primero, que todo concepto político es político y por lo tanto implica una polémica, implica un conflicto, implica intereses. Entonces hay que analizarlo también, digamos, como concepto filosófico, pero también con las consecuencias políticas y geopolíticas que tiene y que hoy por hoy vemos más que nunca, digamos. Este, digamos que para hablar en términos históricos también, la idea de derechos humanos, primero que aparece muy tardíamente en la historia de nuestra cultura, y solo en nuestra cultura, por otra parte, no aparece por fuera de Occidente, no es una idea que se conozca en China, que se piense en la India o lo que fuere, más allá de que luego lo puedan haber importado, y que por empezar implica una ruptura, digamos, con una concepción que era la tradicional, que no implicaba una distinción entre el individuo y el grupo. Porque en definitiva la idea de los derechos humanos surge con la idea de proteger al individuo de una determinada situación social, digamos, a grandes rasgos, Claro. ¿no? Este, entonces ahí ya vemos una impronta moderna, vemos una impronta de lo que es la metafísica de la subjetividad, diría Heidegger, es decir, la idea de que el peso recae sobre el individuo, los derechos son atributos subjetivos, yo tengo derecho, es un yo el que habla ahí, digamos. Sí, es una Entonces, primera persona, ¿no? Sí. exacto, Y mencionamos la diferencia de Benoist, hace un poco de revisionismo histórico, o en realidad revisionismo filosófico más exactamente, cosa que está bueno, porque lo comentábamos con Fede. Bueno, el inicio de nuestra historia filosófica está en Grecia, más allá de que los griegos se puede ir más atrás de Grecia sin duda, pero por lo general se estudia a partir de Grecia. Y yo le mencionaba a Fede la importancia de la frase de Aristóteles de que el hombre es un animal político. exactamente. En este contexto, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que la esencia de los derechos políticos
solo pueden estar en lo público. Los griegos concebían, de no hablar del término jus, los griegos concebían la idea de derecho, o en realidad de justicia, porque no era derecho como lo conocemos nosotros, como una idea en donde el individuo aporta a la polis, a la comunidad en la que está, y en base a eso recibe una retribución a cambio, pero en base a lo que aporta. Eso es lo que le da equilibrio, o la idea de justicia, o la idea de equidad. No existe alguien que tenga derechos de forma aislada, al margen de la sociedad o de la cultura en la que está. Que esto es lo que caracteriza hoy por hoy los derechos humanos. Si vos ves una caracterización de los derechos humanos, vas a saber que son ideas que operan en el individuo, justamente como decía Fede, al margen de la comunidad en la que están, al margen de la cultura en la que están, al margen del país en el que vivís. Esto en la antigüedad y después en el medioevo también era inconcebible, porque la ética, y de ahí viene la palabra ethos, de costumbre justamente, el comportamiento del ciudadano o del miembro de la comunidad o de la sociedad, era comunidad, porque sociedad es algo más masivo, es algo de hoy, dependía del contexto, de su cultura, de su idiosincrasia y también de su contexto religioso también, los dioses que alababan, los valores que representaban. Por eso yo le decía a Fede al principio, por esto capaz que nos vamos al carajo, pero está bueno mencionar un poco, en un esquema griego, continuando pensando en esos términos, la idea de bien para Platón es una idea, yo le decía a Fede, universal, pero no es universalizable. La idea de bien no puede, por ejemplo, no la puedo pensar yo en Argentina en el 2022, 2023 ya, no puede ser la misma idea de bien que tenía un griego o un espartano en el 500 a.C. Oh, claro. Por eso esta idea de derechos humanos, que aunque no la mayoría de nosotros no lo vemos, digo nosotros por cortesía, nosotros sí lo vemos, está totalmente aislada y fuera del contexto. Y eso nos hace ver, nos hace caer otra cosa que no mencionamos antes, capaz hablando entre nosotros, pero eso también es una de las ideas que lleva a tener este revisionismo histórico, claro, entre comillas, tan tirado de los pelos, donde todas las culturas, viste, que vinieron antes de nosotros, parece que fueron todos pelotudos, viste, claro, fueron todos unos forros, fueron todos esclavistas, soretes, déspotas, sí. Gente que se la pasaba peleando entre sí por boludeces. Sí, bueno, estúpidos que no se dieron cuenta cuál era la verdad. Claro. Porque un poco también es eso, una de las cosas que afirma de Benoit es esto. Hay una pretensión, por un lado, de diversidad cultural y de respeto a esa diversidad en la ideología de los derechos humanos, pero al mismo tiempo está la idea de que hay que imponerle al mundo entero un determinado conjunto de valores que solo han surgido en la cultura occidental en un determinado momento. Entonces, ¿cómo se concilian esas dos cosas? Porque por un lado yo no puedo pretender que soy igual a alguien de otra cultura y al mismo tiempo pretender que yo sé cuál es la verdad revelada para el hombre, qué es lo humano, en un sentido absoluto, y pretender que no soy superior por eso, digamos. Entonces, ya el concepto de lo humano como tal empieza a ser polémico. Porque si yo, y esto lo hemos dicho cuando hablamos de Schmitt, o incluso creo que la última vez cuando hablamos de Nación e Imperio, si yo me apoyo sobre la idea de lo humano, todo aquel que quede por fuera queda deshumanizado. Entonces, inevitablemente, eso lleva a romper con cualquier idea de dialéctica amigo-enemigo, con cualquier idea de conflicto o de política, en ese sentido, así lo define Schmitt, ¿no? Política ahí donde hay dialéctica amigo-enemigo, que pueda poner algún tipo de límite a esa enemistad. Si el otro yo lo deshumanizo, lo puedo aniquilar. Y no es casual, lo hemos dicho, que es en la modernidad donde se empiezan a dar los genocidios, que es en la modernidad donde se empieza a romper con esa idea que existía antes. Porque la concepción esta universalista y que a la vez es subjetivista, está esa contradicción también, que en realidad no es tal, esa contradicción lleva a que inevitablemente el otro, el que queda por fuera, el que queda enfrente, queda con tal deshumanización que yo puedo hacer lo que quiero con él. Sí, no es como dijiste, no es casual que los genocidios
más grandes que conoció la humanidad se dieron en los últimos 200 años. Y podemos ver esto que dice Fede también en muchas cosas que están reflejadas, por ejemplo, lo podemos ver en intervenciones estadounidenses en países extranjeros en los últimos años. Por ejemplo, cómo se habla también ahí en nombre de los derechos humanos, que se realizan intervenciones a países con formas políticas muy específicas, con recursos naturales muy específicos. Por eso dice, ¿no? Las declaraciones de derechos son declaraciones de guerra, no de amor. Claro. Porque son el armazón ideológico de la globalización, así lo denomina, de hecho. Sí, sí, sí. Son justamente el principio con el cual vamos a ir al vecino a decirle qué es lo que tiene que hacer. Sí, de hecho está en la misma Declaración de Derechos Humanos, está el principio de injerencia, lo hablábamos antes, donde un país puede intervenir, vamos a ver, intervenir, lo dejo a tu criterio, te la encargo esa, a una nación que no respete estos derechos, los derechos humanos en sí. Y ahí podemos ver, bueno, claramente hay ejemplos muy concretos de la utilización política y geopolítica que tiene esto. Por eso, también en Nación Imperio, otra cosa que hablábamos era cómo pensar los estados que hoy por hoy no son tales. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Bueno, ¿por qué son estos estados que hoy por hoy no tienen la soberanía que tal vez podían tener hace 100, 150 años? No lo sabemos, pero porque los derechos humanos se sitúan por encima de cualquier cultura, de cualquier régimen político, de cualquier idiosincrasia específica, de cualquier patria. Son cosas que son totalmente aisladas, totalmente abstractas, por lo tanto están por fuera incluso de un esquema democrático. Y acá hay una separación entre lo que es este tipo de derechos y los derechos que puede tener una nación específica como ser nosotros Argentina. Los derechos humanos se encuentran por encima de eso y tienen que ser respetados a ultranza. Entonces eso da también un modus operandi en el que permite llegar a avasallar naciones enteras en nombre de esos derechos. Irónicamente el quilombo si te lo van a hacer lo de adentro, no vienen de afuera a hacerlo. Es que de hecho él lo dice, ni siquiera la democracia puede ir en contra de los derechos humanos. Claro. O sea, si un pueblo democráticamente elige algo que va en contra de la ideología de los derechos humanos, existe siempre el principio de injerencia que dice que de afuera te pueden venir a imponer lo que quieren. Entonces, ni siquiera eso, por más que nosotros podamos tener 1.000.000 de críticas a la democracia, ni siquiera eso se respeta, digamos. Y es un punto importante, porque esto lo decías vos antes, la idea de derecho como atributo subjetivo presupone un ser aislado, un ser presocial, que el ser humano tiene en su esencia no lo político, como citabas Aristóteles, sino un estado de naturaleza abstracto, indefinido, no del todo claro, porque varía. Con esto básicamente, te interrumpo un segundo, sí. Con esto básicamente estamos pensando en el tipo de pensadores liberales ingleses, ¿no? Como Hobbes y como Locke, podemos citar, que ellos presuponen un estado de naturaleza del hombre totalmente aislado de la sociedad. Ese pensamiento, que es primario, que aunque nos parezca que a nosotros nos parece un disparate, pero en realidad cobra mucha relevancia en relación a esto. ¿Por qué? Por eso hablamos recién de los griegos apenas. Los griegos no podían concebir una idea de derecho aislados de la polis en la que se encontraban. La idea de política era en comunión con la polis. Y después empezamos a ver una idea de política, como hacen estos pensadores liberales, de un individuo atomizado y separado de lo que es la comunidad. Ahí es donde puede haber un germen o una pata de apoyo más para esta idea de derechos, porque eso es justamente la forma en que se puede pensar los derechos humanos, que son cosas con las que yo nazco independientemente de la familia en la que estoy, por eso hablamos de que son prepolíticos, son presociales. Claro. Sí, porque además, digamos, el problema con el estado de naturaleza es qué concepción tenemos de naturaleza, en todo caso. Y eso también ha variado mucho. La concepción de naturaleza que da lugar a los derechos humanos es una concepción moderna, digamos. En última instancia, es concebir la naturaleza como un estado de indeterminación primario, cuando una concepción más tradicional presupone que la naturaleza ya implica determinaciones. Entonces, y esto lo hemos hablado mucho cuando hablábamos del tema de la libertad, ¿no?
la diferencia entre una libertad negativa, bien propia de lo moderno, y una libertad positiva, más tradicional, que ya incluye indeterminaciones, que ya las presupone. Entonces, el punto sería, ¿uno es libre para cualquier cosa de manera ilimitada o uno es libre dentro de un contexto con ciertas determinaciones dadas por su origen, por su condición, por todo lo que hace también a su carácter político, que es vivir en una comunidad, participar de ella activamente, vivir dentro de un sistema de valores, vivir dentro de una cultura, y no meramente como alguien completamente aislado que a posteriori se inserta mejor o peor en una determinada sociedad, ya entendida por el lado del contrato social o por la idea de, bueno, todo es una construcción social que vamos haciendo juntos, pero ya sobre la base de que cada uno es un individuo por fuera de la sociedad. Por fuera de lo social, claro. Entonces, claro, que esta diferencia, bueno, de nuevo, volvemos un poco a los griegos y podemos pasar, hubo pasos previos también hasta los pensadores liberales. claro. Antes hablamos un poco de, en otros podcasts, creo que en otros capítulos de La Emboscadura hablamos de Descartes. Descartes es un tipo que es un exponente muy claro de esto. Para los que no saben, Descartes es alguien que hace filosofía en soledad. Entonces está recluido en una cabaña, pensando solo, y es muy distinto, estoy volviendo a los griegos todo el tiempo, ¿no? Pero muy distinto a una idea, por ejemplo, lo que podemos leer en Platón. Sí. Sócrates yendo a la polis a preguntarle a la gente, bueno, y vos cómo pensás, y vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Hay un ida y vuelta, más allá de que el protagonista es siempre Sócrates, hay un ida y vuelta, entonces eso también nos habla mucho de cómo se piensa. Después de Descartes podemos pensar en Kant. Uh-huh. Kant tiene una idea ética que es puramente racionalista. Claro. Y es justamente, bueno, Fede me lo dijo antes, fuera de cámara por así decirlo, la razón es un atributo individual. Claro. No puedes pensarse de forma, digamos, la razón solo puede tener ese uso individual, no se puede pensar en forma comunitaria, de forma racional totalmente. No, sí, si no caes en conceptos abstractos como el de la voluntad popular de Rousseau, claro, que es algo que puede ser cualquier cosa si se quiere. Sí. Porque ¿qué es la voluntad popular, digamos? ¿Bastaría con que uno no esté de acuerdo para que esa voluntad se rompa? ¿Es una mayoría? Ya hemos hablado de los problemas que tiene la democracia con los derechos humanos. Claro. Entonces tampoco. Entonces, ¿cómo sostenés esa idea? Y volviendo a ese punto, digamos, la idea de una naturaleza emancipada de todo, la idea de un individuo que en definitiva se emancipa de todo, que es un poco lo que inicia Descartes, ¿no? La idea de un sujeto, el sujeto moderno como tal, es alguien que está separado su alma de su cuerpo, separado él de su comunidad, tiene ciertos atributos que le pertenecen a él y lo constituyen como individuo, idea que no existía antes. El propio de Benoit lo dice en el texto. Durante la Edad Media no existía el concepto de derecho como atributo subjetivo, o sea, yo tengo derecho a. Existía el derecho entendido como materia jurídica, el ius famoso latino que vos nombraste, digamos. Era lo que constituía lo jurídico, eso era el derecho, como quien dice, yo estudio derecho, digamos, en esa acepción del término, pero no como yo tengo derecho, yo individuo, digamos, ni siquiera yo grupo, porque ese también es el punto, eso lo dice muy bien Heidegger, creo que ya lo dice en el Ser y Tiempo, ¿no? No superamos al sujeto moderno reemplazando el yo por el nosotros. Claro. Digamos, lo colectivo no reemplaza per se al sujeto moderno. Ese es otro punto también importante, me parece. Sí, también, bueno, volviendo sobre lo que hablábamos de los pensadores liberales, podemos pensar también en Marx, claro, porque también lo que sucede ahí con el liberalismo es que el liberalismo empieza a... la idea de derecho es cada individuo persiguiendo su propio interés. Claro. Eso nos lleva a las filosofías después de... pragmatismo. Claro, utilitaristas, quería decir, el utilitarismo básicamente. Cada individuo buscando su propio interés, y eso es una visión que decanta directamente en una visión materialista y economicista de la política, donde la economía se va a situar por encima de lo político.
De ahí a que Marx diga bueno, que la estructura primordial es la economía y después todo lo que le sigue es superestructura, lo político, lo social. En ese sentido, en ese contexto, bueno, Marx no se equivocaba. Nosotros no queremos que sea así, pero viéndolo en ese contexto, pero en dónde está pensando Marx, tiene razón, digamos. Continúa la tradición liberal, ese es el punto. Claro. En definitiva, ya la idea de la política como superestructura ya está en el liberalismo previo al marxismo, digamos. Sí, por eso son dos corrientes que son complementarias en última instancia, que dialogan y discuten entre ellos. Y no es casual que justamente ese mismo periodo de tiempo donde la burguesía empieza a tomar el poder, porque eso lo hablamos cuando hablamos de nación-imperio, ¿no? Como en definitiva en el comienzo de la modernidad es cuando la monarquía se alía con la burguesía para ir minando a los poderes tradicionales, a la nobleza feudal, pero también los derechos campesinos, que eran consuetudinarios, es decir, estaban basados en la costumbre. Claro. A partir de la modernidad ya esto no es más así. A partir de la modernidad el derecho lo va a imponer a alguien desde arriba y no ya la costumbre, porque ese es el punto, digamos. Si antes la idea de derecho era tomar la costumbre, tomar lo que ya estaba y regularlo, en la modernidad pasa a ser al revés, se pone el carro delante del caballo, digamos. Claro, entonces, por eso tenés, por ejemplo, por eso tenés 500 forros en el Congreso de la Nación haciendo 400 leyes todos los años, que no le importan un carajo a nadie. ¿Por qué? Porque no salen del ethos, de la costumbre. Ni nos volvemos mejores ni peores por esas leyes. Básicamente es la nada misma, ¿no? Sí. Cosa distinta, como dice Fede, que en el medioevo prácticamente lo podemos pensar como las leyes que estaban cristalizadas tenían que ver en relación con lo que sucedía directamente en el pueblo y no al revés. No venía un Estado o un grupo específico de personas a legislar ahí, sino que de la misma costumbre del pueblo derivaban las leyes que todos aceptaban, lógicamente porque era así como vivían. Sí. Esos eran los dioses a los que le rezaban, esas eran sus ideas que los sostenían. Podemos pensar, por ejemplo, en los espartanos, pensaba esta idea de bien. Los tipos armaron una estructura en la cual los que dirigían la batuta, por así decirlo, eran los guerreros, y esos mismos eran los que hacían la política. Pero eso está atado a condiciones de idiosincrasia y hasta te diría a condiciones geográficas muy específicas, porque eran unos pocos miles. Entonces, si no se organizaban así, si no eran fuertes, bueno, se los iban a comer crudos eventualmente, y los tipos lo sabían. Entonces esos valores están directamente encarnados en ello, porque era un método de supervivencia y así estaba armada la estructura política. Exacto. Y no de forma artificial, racionalista, digamos. Sí, era una cosa muy, muy concreta, muy visceral, estamos hablando, lo mismo en el medioevo. Por eso lo dice muy claro Alberto Vuela, ¿no? Que mientras que en una sociedad los vínculos están dados por los contratos, en una comunidad los vínculos están dados por los valores. No. Y esa es la distinción, digamos. Ya la sociedad es un fenómeno moderno. Porque además el punto es, si todo es una cuestión de contrato, ¿quién decide? Volvemos a Schmitt y al decisionismo, digamos. ¿Quién decide cuáles son los derechos humanos? Porque se ha intentado llegar a un consenso y jamás se pudo. Sí, de hecho hubo un intento donde se reunieron eminencias intelectuales y políticas para discutir cuáles eran los derechos humanos y bueno, fue un fracaso. Y después 3, 4 hijos de puta de la ONU dijeron, estos son los derechos humanos, y cortita la bocha. Y anda a buscarla, ¿no? Y anda a discutir, anda a pensar, vos fijate. Pero estamos en eso. Y sí, es que ese es el punto, ¿no? Porque por un lado también hay que tener en cuenta que mientras que se defienden ciertos derechos entendidos de manera intemporal, al mismo tiempo se presupone que tiene que haber un respeto a las minorías, que tiene que haber una conciencia del contexto, que tiene que haber mucha sociología, digamos, ¿no? Claro, en los mismos derechos humanos, digamos, está metido directamente que tiene que haber respeto por la diversidad cultural, por las diferentes tradiciones y por las diferentes costumbres de todos los miembros de la humanidad, o sea, todos los que estamos en el mundo. A la vez que se quiere implantar como absoluto una determinada ley moral que surgió en un determinado momento, en una determinada cultura, como lo que veníamos diciendo, ¿no? Claro, por eso, claro, es importante hacer un parate, ¿no? Pero pensemos seriamente, ¿no? ¿Cómo se condice esto
esta idea, por ejemplo, de derechos universales que son para todos, y al mismo tiempo la idea de que, bueno, si vos violás determinadas ideas que nosotros tenemos, sos un enemigo de los derechos humanos. ¿Dónde te sitúa eso? O sea, es como decir, bueno, sí, vos podés pensar como quieras, pero no pienses tan radicalmente opuesto a mí, porque ahí te hacemos bosta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Son dos cosas que son contradictorias. ¿Hasta qué punto está marcado, qué diversidad o qué cultura diametralmente opuesta estás dispuesto a tolerar? Estamos dispuestos a tolerar. Bueno, lógicamente que si una mujer la empiezan a pedrar acá porque se acostó con otro tipo, nosotros vamos a decir, y hermano, estamos todos locos, ¿no? Está claro. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto eso tiene una... no se va a entender. Es un castigo demasiado duro por eso. Pero en sociedades tradicionales que son opuestas a nosotros, ¿cuál es el margen que vos tenés para pensar eso? Por una cultura totalmente externa a lo que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. ¿Cómo sostener la idea de un derecho humano y a la vez ir y decirle a un iraní cómo tiene que aplicar su ley o sus costumbres, digamos? Es contradictorio, digamos. Por eso son contradictorios lo que se llaman los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación, ¿no? Unos serían más recayendo sobre el individuo, los otros más recayendo sobre colectividades, digamos. Porque se meten en un problema, digamos, esa ideología de los derechos humanos. Por un lado, necesitan ir en contra de la concepción democrática, incluso como decíamos antes, porque necesitan defender minorías. Entonces, eso en un contexto democrático difícilmente se podría aplicar, porque sería la mayoría la que decide. Claro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si hay una mayoría que decide algo y a mí no me gusta. Bueno, los derechos humanos, ¿qué hacen? Intervienen. Entonces, hay una cuestión política, hay una cuestión filosófica, tiene muchas aristas esto, por eso es un tema tan interesante, digamos. Porque, más allá de todo el recorrido histórico que venimos haciendo, esa pretensión universal surge en un determinado momento. Entonces, ¿hasta qué punto se puede aplicar a todas las épocas o a todas las culturas o a lo que fuere? ¿No? Sí. Esa contradicción está todo el tiempo y es palpable. Sí, es palpable al mismo tiempo porque también fragmenta, empieza a socavar y a diferenciar lo que sería. Ya en el liberalismo vemos esta diferencia entre donde el sujeto en su vida privada es un ser distinto a la comunidad en la que está. Incluso hay una diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el pueblo. Porque también está esa diferencia. O sea, esta idea que decías vos, del Estado que legisla sobre los individuos, algo más centralizado que viene acá de forma operativa a imponer directamente leyes que vos ni te preguntaron ni las ligás sin comerla ni beberla. Entonces ahí hay una separación entre lo que es el poder estatal y directamente el pueblo, el ciudadano de a pie. Por eso tenemos leyes que, por ejemplo, nos protegen del abuso del Estado. O sea, es un poco raro, claramente, pero está así. Pero incluso también tenés, de nuevo, los derechos humanos que operan sobre el individuo independientemente del estado en el que estén. Entonces también hay una fragmentación, como decía antes, para con la democracia. La democracia misma termina no rigiendo. Porque si pensamos democráticamente, si todo el 100% de Argentina decide poner un dictador, pero lo decidimos entre todos, y bueno, van a decirte que no. Entonces, en definitiva, es un atentado a la democracia misma. Como dijo Fede, nosotros no somos somos bastante críticos de la democracia, ya hemos hablado de eso, pero ¿dónde nos sitúa a nosotros como país esa ideología para tener soberanía nacional? Sí. Ya un punto que difícilmente la tenga, ¿no? Porque ya empieza a regir un factor que dijimos es ya metapolítico, ya no es incluso no sé si podría decirse político, no en el sentido que lo pensamos nosotros, como político como una asociación entre los individuos, claro, en pos de un bien común, sino que es algo directamente totalmente abstracto, que no tiene nación, que no tiene ni pie ni cabeza y que tiene una forma operativa hoy por hoy muy concreta para imponer determinadas agendas. Esto ya estamos hablando de un punto geopolítico, ¿no? Para imponer determinadas leyes, para imponer determinadas agendas, para poner y sacar legisladores y gobernantes seguramente también. Es que es eso, va de la mano de abstraer, de una abstracción de lo humano mismo en última instancia. Porque en definitiva,
al mismo tiempo que se niegan las esencias, se presupone a un individuo fuera de toda determinación. Entonces empezamos a tener un problema, esto ya es bien filosófico, digamos, y sin ponernos técnicos, con una concepción ontológica misma, digamos, porque en definitiva lo vemos a cada momento, ¿no? El auge, digamos, de ideologías tales como el animalismo propio del veganismo, o incluso todo, digamos, esta tendencia a ponerle tanto peso a la inteligencia artificial, cosas de ese estilo, tienen que ver con que el hombre como tal empieza a perderse, ¿no? No por nada ya en el siglo XX se hablaba de la muerte del hombre como consecuencia de la muerte de Dios, de algún modo, ¿no? Claro. Esta idea que, en definitiva, nos hace vivir en ese estado de casi orwelliano, de una especie de ciencia ficción, según la cual si yo le sigo agregando RAM a la computadora, un día me voy a levantar y va a haber un tipo ahí, ¿viste? Es absurdo, digamos, pero existe esa idea, ¿no? De que de alguna manera habría posibilidad de imitar lo humano por vía de lo técnico. Claro. Esa tecnificación del hombre es un poco también la consecuencia de esa concepción subjetivista, en última instancia. Entonces, tiene muchísimas consecuencias, no sé, en lo geopolítico, pero también en lo meramente ontológico, digamos, en lo propiamente ontológico. O sea, sí, es que también, bueno, esto ya lo hablamos cuando hablamos de ébola, que tenía que ver con... Ébola hablaba un poco de que se van recortando las posturas filosóficas, cada vez parece que se van reduciendo más. Y en el caso de los derechos humanos también lo vemos, ¿no? Empezamos hablando de los griegos, si hacemos una línea de tiempo podemos empezar hablando de los griegos, donde el griego estaba o buscaba estar en armonía con el cosmos, pero al mismo tiempo no perdía su individualidad. Después podemos ver en ideas como Descartes, donde vemos el filósofo en soledad, vemos la razón como la forma de acceso a Dios, en un principio, y después en Kant vamos a ver la ética que directamente se busca de forma interna a través de la razón. Por eso Kant dice, obra de modo tal que todos tus actos sean una máxima universal. claro. En un sentido para un griego esa frase no hubiera tenido sentido. ¿Y no? Porque no podés pensar éticamente por fuera de la sociedad. El ethos, la costumbre, tiene que estar dentro de una comunidad, si se quiere. Nos gustaría a nosotros, ¿no? No puede estar por fuera de la sociedad. Es imposible porque no se puede pensar un estado de naturaleza como posteriormente lo van a pensar Hobbes, Locke y Rousseau. Eso lleva, digamos, si hacemos ese recorrido, vamos a ver cómo hay un recorte metafísico a lo largo de los años hasta que quede el individuo atomizado, cosa que también nos hace más vulnerables. Sin duda. Y menos libres, lisa y llanamente. Y menos en libres. definitiva, de eso se trata, ¿no? No por nada hablábamos de la destrucción de los derechos consuetudinarios hacia el final de la Edad Media, principios de la modernidad. Incluso, digamos, no es casual que fuera la Revolución Francesa la que prohibió los gremios. Claro. Hasta ese grado llegaba, digamos, la concepción individualista. Vos no te podés asociar con otro. Claro. Tu única asociación posible es el Estado. Entonces, si eso no es un absolutismo, que lo es, en todo caso. Claro. No por nada de Benoit, en el texto que leíamos antes, dice, ya Luis XIV era un revolucionario en ese sentido. Ya la monarquía absoluta tenía los mismos ribetes individualistas que va a tener después la Revolución Francesa. Claro. Eso más allá del cambio de régimen, digamos. Sí, por eso en contraposición rescata de Benoit, a pesar de que hace una crítica en este texto o pone a San Agustín o al cristianismo en una línea como ve un germen ahí de los derechos humanos, porque el cristianismo va a proponer la igualdad de las almas ante Dios y en eso ve un posible germen para lo que son los derechos universales. Claro. Sin embargo, quiero decir... Ay, me perdí. Sí, cuando hablábamos, digamos, de la teología política, con Schmitt, por ejemplo, teníamos de alguna manera esa idea, ¿no? De que los conceptos modernos políticos no son más, en última instancia, que conceptos teológicos deformados, dados vuelta. Entonces, de algún modo, esa igualdad de las almas ante Dios se vuelve la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que es algo bien distinto, digamos. Claro, para nosotros, a pesar de que Benoit menciona el cristianismo en ese sentido, una cosa es San Agustín buscando a Dios en su interioridad
teniendo un contexto cristiano, una idea trascendente de Dios, y otra cosa muy distinta, digamos, quiero decir, no quita eso la vigencia de los poderes temporales Sin y la duda. jerarquización de esos poderes, ¿no? No, por eso hablamos tanto del Sacro Imperio Romano Germánico y de que había ahí una concepción universal, pero universal entendida como lo entiende la tradición. Claro, Es no decir, universalizable. claro. En eso hay que hacer una distinción. Una cosa es algo, el universal o como lo entendíamos de forma tradicional, y otra cosa es algo que algo sea universalizable independientemente del contexto en el que se encuentra, Claro, de por la eso. cultura en la que estás, ¿no? No por nada católicos en griego significa universal, justamente. Pero eso no hacía que no se entendieran las diferencias. Al contrario, y eso lo hemos hablado mucho en el podcast anterior. En definitiva, digamos que la concepción de universalidad que nosotros proponemos, y que hablamos, por ejemplo, cuando decíamos que Mishima es un personaje universal, a Claro. pesar de todas las distancias que podemos tener con él, de alguna manera nos vemos en él y nos vemos reflejados o vemos algo de él que nos interesa porque lo consideramos universal y no porque pretendamos ser igual a él en un sentido político o en un sentido No, más porque- que metafísico. Claro, digamos. porque tiene que ver con ver que uno puede ver en otra cultura, en otra nación, e incluso en otro contexto. Podemos nosotros leer de los espartanos y admirar el heroísmo que tenían, y sin embargo no quiere decir que podamos traspolar los mismos medios a nuestra cultura, Sí, o que queramos imitarlos. o que queramos imitarlos. Pero uno puede ver la idea de héroe, es atemporal en ese sentido, sin embargo los medios y el contexto demarcan también el curso de acción. Exacto. Que eso también es algo que de Benoit dice que tiene que ver con esto de los derechos humanos, porque los derechos humanos, al tener una idea de hombre vacía, por esto que dijimos antes, es imposible que tenga un curso de acción. Exacto. Entonces, a pesar de tener 850 leyes, nadie sabe qué mierda hacer, básicamente, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es lo irónico. A pesar de tener tanto desarrollo en el derecho positivo, el mundo se encuentra también cada vez más desordenado. Y en eso de Benoit hace el contraste. En el medioevo había un orden, había una idea de comunidad, porque el hombre estaba en comunión con algo sacro y con algo mayor y que estaba por encima de él. Pero de nuevo, eso era lo que daba libertad a esa persona, el asumir esos valores trascendentales. Exactamente. Que Esa es la libertad positiva, ese es el de verdadero la que nosotros universalismo. hablamos. Exactamente. Claro. Ese es el universalismo del que hablamos nosotros. Por eso también decíamos que el individualismo y el colectivismo en última instancia son dos caras de la misma moneda y surgen de la misma concepción de metafísica de la subjetividad moderna. Porque en definitiva, tanto el hombre pensado a sí mismo como separado de cualquier circunstancia, indeterminado, abstracto, lleva también a esa concepción propia de todo es una construcción social, Claro. entonces cualquier cosa puede ser discutida, todo está sujeto a debate. Ese es también el problema de la modernidad que hemos hablado, ¿no? La modernidad es un debate infinito que Y más de la no va a nada. contemporaneidad, te diría, más Sí, de ahora, ¿no? sí, O sea, totalmente. todavía más ahora creo que está más explícito que nunca, ¿no? Todo pasa por hablar de las cosas. Todo es charlable, todo es relativo, acá no hay verdad. Bueno, ¿en Sí, qué queda? y hemos hablado de las consecuencias que tiene eso, ¿no? De cómo la verdad se vuelve la mentira más eficiente, de cómo en definitiva se trata de lo que ya decía Trasima con la República, ¿no? Lo que está bien es lo que le conviene al más fuerte. Claro, No hay bien. Entonces, es simplemente una cuestión política. Bueno, eso también lleva a... política también que se puede... En esto que hablamos de los pensadores liberales, de cómo decanta pensadores como Hobbes y Locke en una política económica, ¿no? No en una política Por supuesto. también entendida como el Imperio Romano Germánico, ¿no? No. Otro contexto político. Por eso tenemos, hoy por hoy lo más importante es la economía. Eso, quiero decir, se puede hacer un revisionismo para decir cómo llegamos hasta acá. Claro. No siempre fue así, no siempre lo político pasó meramente por lo económico. Hoy por hoy prácticamente cualquiera que baje la inflación le querés hacer un monolito, ¿viste? Sí. Bueno, pero tiene que ver con lo que decías vos, el hombre separado del cosmos
es también el hombre separado de sus circunstancias, de su comunidad, de su cultura, de su tradición, es el hombre que en definitiva queda preso del consumo. Claro. ¿Qué otra cosa? Es el consumidor perfecto. Es el consumidor perfecto. perfecto. No por nada hoy hay una especie de separación de tareas entre la derecha y la izquierda. La izquierda te desesencializa y la derecha te vende para llenarte de nuevo. Claro, sí. Por un lado te vacían, por el otro lado te dicen, bueno, acá tenés el aparatito que te va a llenar. Claro. Si consumís esto vas a ser feliz. Ahora sí vas a ser alguien. Si tenés tal auto, si haces tal cosa. Lo hemos hablado mucho de esto también. Respecto de cómo se pone de moda la motivación, la autoayuda. Todo eso sí, ¿No se trataba de esto, eso? No vamos ahora a hablar las 10 reglas para la vida de Federico Pontoriero. No es esto. Levantate temprano. Dame el manual de instrucciones. Levantate temprano, hacé la cama, andá a hacer plata, producí. Claro. Porque garchate las mejores minas también, no te olvides, boludo. En definitiva se trata de eso, digamos. Termina todo decastando en eso. Ascender a la cadena social, sí. Morir, get rich or die trying, ¿viste? Claro. Es una cosa así. Vas a hacer esa concepción, vamos a escalar. Claro. Y bueno, tiene que ver con esa separación. Al mismo tiempo que ahí también, bueno, vos hablabas un poco de la animalización del hombre. De eso se trata también, ¿no? Cuando vos ves a los animales, ¿qué ves? Y bueno, ves que los más fuertes pelean, tienen más minas, tienen más territorio, comen mejor. Bueno, un poco también la animalización del hombre va, ¿viste? En esa especie de darwinismo social Sin duda. de directamente abrazar esas ideas y decir, bueno, la que te queda es tener el mejor laburo, romperte el culo para ganar en dólares y ver si te podés coger las mejores minas, ¿viste? Sí, por eso creo que hay que hacer esa distinción entre las dos formas de universalismo, ¿no? De Mestre decía, yo he visto muchos hombres, pero nunca he visto un hombre en sí. O sea, lo que quería decir no es que no haya una esencia de lo humano, pero esa esencia nunca se presenta pura, nunca se presenta sin accidentes, nunca se presenta sin determinaciones, sin estar dentro de una cultura, sin estar dentro de una tradición. Ese es el punto, porque si no, para combatir el individualismo caemos en un colectivismo. Y eso es a lo que nosotros queremos advertir, que no se trata de eso. Hay un problema que tiene que ver con una diferencia ontológica fundamental, digamos. Sí, también en eso, te interrumpo entre paréntesis, sí. que no lo hablamos antes, menciona a Kant, que en eso está en Kant explícitamente, en Ideas para una historia en clave cosmopolita. Ahí es directamente cuando Kant, este pensador tan trascendente para nuestra cultura, menciona que para buscar el hombre universal, el hombre en sí, podríamos decir, con una ética universal también, con una que responde a una razón universal, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer es socavar la tradición, socavar la cultura, socavar el contexto básicamente en el que está el hombre. Es pensando en eso también que se puede pensar en el estado de naturaleza del hombre en sí. ¿Por qué hacemos tanto esta distinción? Porque sin eso no se pueden pensar los derechos humanos. Claro. No se puede pensar al individuo como lo pensamos hoy. Como decía Fede, fuera de una tradición, fuera de una familia, fuera de un linaje, fuera de una patria, fuera de un suelo específico. Claro, por eso, digamos, no se trata de que el individuo venga a hacer valer sus derechos, sino que más bien para nuestra concepción de lo que se trata es de encontrar en el mundo y dentro de una comunidad, dentro de un conjunto de determinaciones que ya están dados por una tradición y una cultura, las condiciones más propicias para su desarrollo, para el desarrollo de su potencialidad, que está en su ser, que ya lo determina, digamos. Entonces hay una diferencia ahí, porque si no caemos en el antagonismo entre el individuo y el grupo, no significa eso. No se trata de que yo estoy encerrado en el grupo al que pertenezco, sino que yo adquiero quién soy, mi singularidad, pero también en relación con las relaciones sociales que me han constituido. Claro. Entonces, habría que ver si no podríamos empezar a pensar fuera de ese lenguaje liberal que es propio de los derechos, pensar que, bueno, más bien se trata de libertades esenciales y obligaciones recíprocas, Sí. que es lo que constituyen a una comunidad organizada, en definitiva. Yo tengo obligaciones para con vos y vos las tenés para conmigo, y ambos tenemos nuestras respectivas libertades, que es distinto de hablar en términos de derechos humanos.
Es distinto de hablar de ese tipo de abstracciones. Es Claro. algo bien concreto. Y Porque es político. es una retribución en base también a lo que vos otorgás a la comunidad. Ujú. Algo muy parecido también a lo que hablamos cuando mencionamos a los griegos, ¿no? Cada uno recibe una retribución en base a lo que aporta la polis. En el sentido de comunidad, un poco está eso. Por eso Perón en la comunidad organizada empieza por los griegos. Seguro. Porque también ahí está el germen de este pensamiento. O sea, nosotros siempre hablamos de idea de comunidad que es antagónica a la idea de sociedad. La idea de sociedad es el individuo atomizado, cada uno a su suerte, buscando maximizar su interés, que es una idea que responde muy a la idea del liberalismo. Y después el término de comunidad, que no responde específicamente a la idea de comunismo. En realidad responde, como decía Fede, a un sujeto que está en una tierra determinada, que está en un contexto determinado, por eso no es tal cosa como un hombre en sí mismo, o un hombre en estado de naturaleza. El estado de naturaleza de este sujeto es la familia en la que nació, Seguro. los amigos que hizo. Y eso le permite también establecer vínculos y sociedades de formas más orgánicas, como piensa Benoit. Por eso volvemos al medioevo. Ahí había una idea de libertad, donde no había un intervencionismo de un poder que venía más allá, ¿no? O sea, tenía que ver con relaciones que se daban de forma orgánica. Cada uno trabajando en su comunidad, imaginemos comunidades más pequeñas. Sí, Lógicamente, para pensarlo en sociedades masivas es mucho más difícil de aplicar. En esto sí, claro. no hay que ser ingenuos, Sí, sí. pero cada uno aportando a su comunidad lo suyo y recibiendo las retribuciones de ese aporte. Y entre todos también, que creo que el desafío más grande también es la carencia que tenemos de valores que sean trascendentales al sujeto mismo. Porque también al reducir todo a la individuación y con el recorte metafísico que venimos hablando, el sujeto se queda un poco como que nos fueron, viste, serruchando el piso. Es que sí. Por eso Entonces es tan agarrarse a importante. algo se vuelve cada vez más difícil. Sostener los valores. No tiene cabida este esquema de pensamiento en una idea liberal, porque cuando vos tenés que maximizar tu utilidad, nunca vas a ir en detrimento de tu propio interés, ¿no? Cosa que nosotros decimos, bueno, vale la pena ir en detrimento de tu propio interés por una idea mayor. Claro. Que es algo que hoy por hoy, bueno, ¿cuál es la idea mayor? ¿Y a qué te agarrás? Bueno, por eso lo dice de Benoit, ¿no? La idea de una dignidad humana aplicable a todos viene a reemplazar un poco la idea del honor, que era Es para aplicable a unos pocos, Claro, y que implicaba también estar dentro de una comunidad. claro. No por nada la idea de honor también estaba en relación con la idea de reputación, con la idea de cuál era mi lugar en esa comunidad, y no por nada, tomemos, ya que hablábamos de Mishima, el ejemplo del samurái, eran quienes estaban dispuestos incluso a suicidarse por el honor, después de todo. Era preferible morir a deshonrarse, Claro. porque estaban dentro de una comunidad. No eran individuos aislados, digamos. Y que no quiere decir necesariamente que las personas que no eran samuráis estuvieran por fuera de esa comunidad. No, por supuesto. Porque justamente ser un samurái era algo que no era para todos. Y la gente lo entendía así. Seguro. Pero ahora, ¿quién tiene la jerarquía del cargo más alto? Bueno, aquel que esté dispuesto a llevar la carga, Exactamente. a sostener ese principio ético con su vida. No todos estaban dispuestos a eso. Y de hecho, Pero por lo menos lo podemos entender así. no por nada samurái significaba servidor. Claro. Es decir, su lugar era de servicio antes que nada. Tenían el poder. Eran la casta guerrera, la casta política también. Pero servían a su pueblo. Sí, lo mismo Esa podemos era la pensar en concepción. Esparta. Exactamente, por supuesto. Sí, O o sea, incluso en la nobleza feudal, digamos, de la Edad Media. Por eso creo que también es importante hacer este tipo de revisionismo histórico. No porque queramos imitar el pasado, volvemos a lo mismo, sino porque estamos tratando de reconstruir quiénes somos, en definitiva, cuáles son nuestras determinaciones y cómo actuar en consecuencia. De nuevo, no es una imitación, no es una mímesis, no, claro. es basarse sobre una tradición, que no es la mera imitación. Y tiene que ver con esa separación del ser humano, ¿no? Y tiene que ver perdón, te interrumpo, con Sí, la sí. búsqueda de esos valores justamente universales, no universalizables, porque lo hablábamos antes, los valores que nosotros estamos tratando que todo nos sirve como excusa para buscar y para sondar más allá e ir investigando un poco más, tiene que ver con que no, lo decías vos la otra vez, no viene esto con un manual de instrucciones. Exactamente. No podemos salir a
ya lo dijimos esto, ¿viste? Agarrar una katana y decir, bueno, soy un samurái ahora. Sí, sí, sí. Ahora sí, si alguien dice que soy un hijo de puta, me rasgo el estómago con una katana y digo, es una pelotudez, justamente es una pelotudez. Sí. Pero se trata de traer de esos valores, traerlos acá a la mesa y saber que estuvieron en juego y que fueron protagonistas. Sí, que hay que combatir contra esa separación del hombre, ¿no? Eh, digamos que la modernidad es un proceso de escisión del ser humano en muchas esferas, de algún modo. Claro. Sí, sí, sí. Hablamos, ¿no?, de cómo la política se separa de la economía, por ejemplo. Sí, como pasa a estar hoy por hoy subyugada a eso. Exactamente. Hacer política es hoy Pero también hemos manejar hablado... manejar los números. ¿no? Exactamente. También hemos hablado de cómo la técnica adquiere autonomía. Claro. Entonces, ya no se trata de que la técnica esté al servicio de algo superior. Porque para construir una catedral se necesita técnica. Sin Claro. embargo, eso estaba al servicio de algo superior. Ahora no. Ahora la técnica es algo completamente autónomo. Entonces es el aparatito por el aparatito mismo. Sí, sí. Por eso si la inteligencia artificial nos empieza a hablar o a componer música, tenés giles que están diciendo que hay Somos que darle obsoletos. DNI, ¿viste? Claro, somos obsoletos. Pasamos a ser obsoletos. El ser humano pasa a ser obsoleto. Claro. O sea, la obsolescencia programada famosa se aplica hasta el ser humano mismo, en definitiva. Sí, sí. Pero porque también tiene que ver con eso, digamos, así como hay una autonomía de la esfera económica, hay una autonomía de la esfera técnica, hay una autonomía de la esfera política, hay una autonomía de la esfera estética. Esto lo trabaja mucho Ángel Fareta, por ejemplo, que lo recomendamos ampliamente. De alguna manera, la concepción medieval tenía los famosos tres trascendentales, el bien, la verdad y la belleza, como tres aspectos de lo mismo. Sí, mismo que lo griego. Exactamente. Sí, sí, sí. Con la modernidad eso se rompe. El arte mismo se vuelve el capricho del individuo. Sí. Y es que la modernidad, viste, bueno, ya lo vimos un poco. Es la idea de que viene un poco para romper muchos esquemas que antes estaban unificados. Se van rompiendo. Se va rompiendo la idea del medioevo, la idea que nosotros tenemos más consonantes entre lo que era una aristocracia y un pueblo. Todo eso visto como uno. Entre el individuo y el grupo. Entre el individuo y el grupo, entre la comunidad y el individuo. Todas esas ideas entre lo político y lo económico también hoy por hoy son después de los liberales de hace unos cuantos cientos de años, ya después de la Revolución Francesa, podríamos decir después de la Revolución Francesa, el Estado pasa a ser una cosa y el pueblo pasa a ser otra totalmente diferente. Claro. Lo económico por un lado, como decía Fede, y lo político por el otro, cosa que hace 1000 años tal vez era inconcebible. No, esto Claro, hablando por en eso, términos políticos, ¿no? Pero también hablando en términos artísticos. sin duda. Por eso cuando nosotros vamos en contra de los derechos humanos, no es que queremos con eso legitimar